Eh, bueno, entonces, bueno, la charla que viene a continuación, pues básicamente corresponde a eh, algunas sugerencias en torno a cómo grabar cantos y por qué la necesidad de grabar cantos, sobre todo en esta pandemia. Sí, la presentación básicamente pues se denominó Los cantos, la importancia de su registro y grabación en esta pandemia. Creo que es una manera bien interesante de abordar algo que pues no solamente debería ser por la pandemia, sino que debería ser un apoyo en general dentro de nuestra posibilidad de mejorar nuestros registros dentro de la plataforma, y que pues eso contribuiría, como estaba mostrando Hernán, a liberar vacíos y que podrían identificar o validar registros que tenga la persona. Bueno, entonces pues vamos a comenzar. Pues para los que de pronto no me conocen, mi nombre es Jair Guillermo Molina. Soy ornitólogo desde hace cerca de 20 años y pues he, digámoslo de esta manera, venido fortaleciendo mi conocimiento en aves y he trabajado un poco en lo que es el registro de cantos y sobre todo cómo estos cantos pueden ser utilizados para estudios de sistemática y taxonomía. Entonces vamos a hablar un poco sobre eso. Sobre todo de cuál es la importancia de registrar los cantos y grabar esos cantos en este momento en el que nos encontramos. ¿Por qué es importante la grabación de estos cantos? Hay que recordar que pues estamos restringidos en la casa y a veces los organismos, y más aún que como lo han demostrado los diferentes medios de comunicación, muchas especies se han acercado a zonas urbanas debido a la baja presencia de personas pues, en los sitios habituales. Ahora, cabe mencionar que las aves tienen o cumplen unas funciones, o ese canto que emiten las aves cumplen ciertas funciones, y muchas veces ese canto pues es importante para nosotros poder diagnosticar, por ejemplo, una especie. Entonces, pues muchas veces, muchas especies, una ventaja que tiene el canto es que muchas especies no las vemos. No las vemos porque en el caso que estamos ahora, pues no podemos salir de la casa, y en otros casos es porque se esconde mucho, le gusta esconderse en la vegetación, le gusta estar oculta, y rara vez pues la podemos ver, y eso puede ocurrir fácilmente con muchas otras especies, sobre todo las gladarias, los citalopus, algunas troglodítides, purnárides, que son especies, digamos, un poco crípticas y que muchas veces no las podemos ver. Entonces, pues el registro y poder grabar estas especies, pues permite, por un lado, a que la persona tenga un proceso pedagógico, autopedagógico de enseñanza o de aprendizaje del canto. El hecho de grabarlo, de buscar cuál es la especie, de revisarla, de comparar, todo eso es un proceso que uno como ornitólogo o como observador de aves pajarero debería hacer, y eso le ayudaría a poder determinar el ave. Ahora, en este momento, en las circunstancias en que estamos, pues la grabación puede ser una opción muy importante, sobre todo, por ejemplo, en el caso en el cual yo viva cerca de un parque, como nos estaba comentando ahora Claudia, ¿sí? Seguramente en las mañanas habrá una lluvia de cantos por todos lados, y a veces identificar esos cantos pues nos permite hacer un listado
o ampliar nuestro listado, y como les mencioné, el hecho de grabarla y subir esa grabación a la plataforma de Beatport permite que ese registro sea mucho más efectivo. Bueno. Entonces, pues lo primero que vamos a revisar es qué es el canto, ¿no? Entonces el canto, pues, primero es... por favor, apagamos los micrófonos, gracias. El canto, pues, básicamente es un sonido, ¿no? Y si es un sonido, pues, estamos relacionando que el canto, básicamente, al ser un sonido, es un sonido físico, ¿cierto? Entonces, es una onda, ¿no? Y es una onda que, pues, va a tener ciertas características. Ahora, particularmente el canto y pues los diferentes sonidos que puede emitir un ave desde su sistema vocal, pues sería lo que denominamos un canto o un llamado. En general, a esas vocalizaciones se les llama canto o llamado, como vamos a ver más adelante. Sin embargo, pues en general el canto es un despliegue de comportamiento, ¿sí? Un despliegue de comportamiento que tiene un fin, y ese fin reúne muchas funciones, pero la principal es la comunicación. Entonces, ¿cuándo se dice que un animal se comunica? Básicamente cuando emite el sonido y el receptor modifica su comportamiento en base a la información que le suministró el emisor. Entonces, fíjese que el canto es muy importante para la especie. El canto hace parte del fenotipo de la especie, quiere decir que está modificado, que está influenciado tanto por los genes de la especie, del individuo, perdón, como del mismo medio ambiente. Obviamente el canto se despliega a través de un canal acústico, ¿cierto? Como les comenté, es una onda, y ese canto pues se emite con una función, ¿no? Esa función usualmente son funciones ecológicas y funciones evolutivas que vamos a visualizar más adelante. Bueno. Entonces, pues estábamos hablando de comunicación. Como ya lo comenté, es un canal bastante importante y me gusta proyectar este tipo de ejemplos porque permite visualizar a qué entendemos por comunicación, ¿cierto? Entonces, los voy a dejar unos minuticos con este video de ejemplo. Bueno, básicamente ahí vemos varios canales de comunicación. O sea, ahí el macho le está comunicando algo a la hembra. La hembra está recibiendo y está cambiando su comportamiento de acuerdo a lo que el macho le está hablando. Ahora, como vemos, hubo varios sistemas de comunicación. El primero con el cual arrancó este jovencito, pues fue principalmente ¿cuál? Primero llamó a la hembra, ¿sí? Emitió su canto, la hembra recibió y ella se acercó. Ahora, posteriormente, él empezó a desarrollar su despliegue visual. Su garganta era de color iridiscente, llamativo, y eso era un flashing que estaba observando la hembra. Ahora, empezó a danzar y esa danza también estaba acompañado de otro tipo de sonido que fue la estridulación, y es hacer sonar las plumas.
no sé si escuchaban que pareciera que tuviera como una vestimenta que al moverse sonaba como si tuviera un poco de trastes, ¿no? Entonces, eso también hace parte de ese sistema de comunicación. Ahora, ¿qué es lo importante de esto? Ver que esto que estamos viendo, pues es un comportamiento de cortejo, y ese comportamiento de cortejo está acompañado de una serie de canales de comunicación. Principalmente los que vimos fueron canales acústicos y canales visuales. Ahora, el hecho de poder grabar ese canal acústico me permite toda una serie de cosas, como lo que ustedes acaban de ver en ese video y que vamos a teorizar un poco más adelante. Bueno, entonces, ¿cuáles son las funciones del canto? O sea, ¿por qué las aves emiten el canto y cuál es la importancia de eso? Así como vimos en la imagen, en el video, pues una de las principales funciones del canto es la selección de pareja. Y usualmente, en la mayoría de las aves, quienes hacen esa selección de pareja son las hembras. O sea, son las hembras las que seleccionan al macho. Ahora, esa hembra, cuando selecciona, no lo está seleccionando porque sí, está seleccionando ciertas características que le van a permitir que su progenie tenga un mejor desempeño a nivel adaptativo. ¿Por qué? Porque digamos que el canto que canta más largo, que canta más fuerte, que desarrolla mayor número de cantos, que el despliegue es mucho más complejo, etcétera, etcétera. A partir de ese canto del macho, la hembra entonces empieza a evaluar, por ejemplo, la condición o la calidad física. Comienza a evaluar la salud, el vigor. Hay artículos que han demostrado en donde, por ejemplo, las hembras que escogen a ciertos machos porque son los que menos o no están parasitados, ya sea sanguínea o a través de las plumas, ¿sí? Entonces, es una función bastante importante. Segundo, es una atracción o estímulo a reproducirse, ¿sí? Muchas veces, y ustedes observan, en las mañanas es muy habitual escuchar muy temprano las aves. Muchos de ellos, en esa época reproductiva, lo hacen muy temprano con ese fin, con empezar a atraer y a estimular a la hembra o bueno, principalmente a la hembra, del macho a la hembra, para reproducirse. También otra función es el reconocimiento entre coespecíficos. ¿Qué quiere decir eso? Que cada especie tiene la capacidad de reconocer su canto, el canto de su población, el canto de su especie, y ubicar o reconocer el canto de otras especies. Eso le permite, por ejemplo, generar barreras que se denominan barreras presigóticas. Quiere decir que aquel ave que está cantando diferente no es coespecífico conmigo, no es de mi especie, yo no me voy a reproducir con él. Es más, se ha demostrado que evolutivamente el canto es un factor clave para la generación de nuevas especies. Muchas veces poblaciones distantes, separadas unas de otras, cuando se encuentran ya no se reconocen el canto, y al no reconocerse su canto se consideran especies diferentes y generan un proceso evolutivo que al final usualmente o puede generar especies diferentes, ¿sí? Entonces es una función bastante importante y nosotros como pajareros, como ornitólogos, la utilizamos para reconocer las especies, porque resulta que el canto puede llegar a ser como una huella digital de cada una de las diferentes especies, inclusive puede llegar a ser una huella digital para una misma población. Igualmente, las crías también pueden ser reconocidas a través del canto, y las crías pueden inclusive emitir información como, por ejemplo, papá, tengo hambre, no he comido suficiente, etcétera, etcétera. También es importante para el establecimiento y defensa del territorio. Los cantos que usualmente escuchamos en las mañanas principalmente es eso, al macho o a veces macho y hembra queriendo decir, oiga, yo estoy aquí y estamos aquí para defender nuestros recursos que se encuentran en nuestro territorio, ¿sí? Otra de las funciones es la advertencia a coespecíficos, o sea, de la misma especie o de especies diferentes, acerca de la presencia del predador.
a veces el canto es utilizado con ese fin, con el fin de pasar la bola y decir, oiga, mire que se acerca un predador, un gato, una serpiente, etcétera, etcétera. También tiene como función el desarrollo vocal. Como vamos a ver más adelante o rápidamente, hay aves que aprenden a cantar y hay otras que vienen con el canto aprendido o con el canto grabado genéticamente. Entonces, por ejemplo, en el caso de las aves que son denominadas ocines, que tienen ese canto aprendido, el tutor o el que el papá le cante le va a generar ciertas particularidades en su desarrollo, ya sea emocional o morfológico. Por ejemplo, a los de este grupo, cuando el padre canta, la hembra pichón está aprendiendo a reconocer el canto de sus congéneres. Y el macho está aprendiendo a reconocer cómo debe cantar para cuando debe conquistar una hembra. Igualmente, el canto también contribuye a una función cooperativa. Por ejemplo, en los duetos que hacen algunas especies en donde cantan macho y hembra, como el caso del Thamnophilus doliatus, en donde lo que buscan ellos es la protección de recursos, ¿sí? Organización, por ejemplo, también en otros casos, como en las bandadas mixtas, en donde hay una organización para la conformación de la bandada, para el seguimiento de esa misma bandada, etcétera, etcétera. Y finalmente, pues, que es una que ya mencioné, que funciona como una barrera de aislamiento reproductivo, el cual evita que dos especies diferentes se entrecrucen y hibridicen. Obviamente pueden ocurrir casos porque pues nada es completamente perfecto, pero donde no existiera eso, pues existiría una hibridación muy alta en la naturaleza, o más alta de lo que existe hoy. Bueno, ¿qué cosas hay que tener en cuenta? Pues para que me entiendan un poco lo que hemos visto, existen alrededor o más de 10.239 especies en el mundo, ¿sí? Y esas especies se han distribuido en diferentes órdenes, ¿sí? Desde los tinamiformes hasta los grupos ocines y subocines que pertenecen a las paseriformes. No obstante, pues esa taxonomía constantemente va cambiando, va modificándose, pero dentro de este grupo, esas paseriformes comprenden casi el 60% de las especies. Quiere decir que la gran mayoría de las especies que nosotros registramos en la naturaleza, en nuestros listados, básicamente son paseriformes. Y resulta que estas aves paseriformes tienen varias características, y una de ellas que son las denominadas aves canoras o cantoras, porque son aves que tienen desarrollado particularmente un órgano vocal que les permite ejecutar diferentes tipos de sonidos. Dentro de este grupo de las paseriformes, pues vamos a tener dos subórdenes, que son el grupo de los ocines, que son las aves, como les había comentado, que tienen el canto aprendido, y el grupo de las subocines, que son aquellas que tienen el canto grabado genéticamente. Y como si ustedes pueden observar, de los ocines existen más de 4.800 especies, mientras que de los subocines apenas alcanzan a haber cerca de 2.000 especies. Entonces, ese canto aprendido es lo que ha permitido que exista un proceso de evolución o de diversificación en este grupo mucho más grande, gracias a lo que corresponde a poder aprender a cantar, porque resulta que el aprender a cantar pues implica mucha mutación cultural, y eso hace pues que se genere mucha variante geográfica. Ahora, entonces, como para aclarar, subocines tienen siringes simples, traqueal o branquial, tienen un canto innato, o sea que viene grabado genéticamente, no tienen un centro del canto en el cerebro anterior, mientras que las ocines, y ahí pues puse como ejemplo los tráupidos, tienen siringe compleja, canto aprendido, con un centro de canto en el cerebro anterior. Ese centro del canto, ¿qué es lo que me quiere decir? Que las aves ocines tienen más evolucionado el cerebro, y eso es lo que les permite poder tener esa capacidad de aprendizaje.
Entonces, para resumir, pues en general las paseriformes van a tener dos tipos de vocalizaciones, ¿sí? Algunas que les vamos a llamar canto. Ese canto es, en general son cantos, son amplios, son complejos y son emitidos usualmente por los machos. La tasa de que las hembras canten hasta en el neotrópico es muy baja. Las hembras cantan principalmente cuando están ejecutando dueto. Hasta ahora no se ha encontrado una hembra que cante por sí solita, sino siempre se encuentra cantando junto con el macho. Existe otro tipo de vocalización que son los llamados. Los llamados, por el contrario, son cortos, simples y son producidas por los dos sexos. En general, el canto tiene un carácter reproductivo. El llamado tiene, cuando digo reproductivo, es principalmente para búsqueda de pareja y delimitación de territorio, y el llamado principalmente es para o cumple otras funciones, como por ejemplo llamado de alerta, llamado de acoso o de moving, llamado, por ejemplo, lo que hacen los polluelos, que es solicitar atención, etcétera, etcétera. Entonces, a veces cuando tenemos un canto y emite un llamado, a veces es con un solo llamado, es a veces muy difícil determinar la especie porque son muy cortos y muy simples. Hay algunos que son tan característicos como por ejemplo el de la Glalaria milleri, que es muy fácil identificarlo, pero por ejemplo hay otros, en el caso por ejemplo de, valga la redundancia, de los tráupidos, pues ahí es muy complejo poder identificarlo. Es más, con el canto, algunas especies también es un poco difícil su determinación. Entonces, ese canto, y ese principalmente es utilizado en la taxonomía, porque pues es un comportamiento que utilizan las especies para el reconocimiento de la misma especie y la búsqueda de pareja. Entonces, eso hace que tenga que sea un carácter sistemático y sea usado en la taxonomía. Y de ahí, pues nosotros nos podemos valer para poder saber aprender a identificar estos cantos para poderlos reconocer cuando estamos haciendo observación de aves. Ahora, ese canto se puede digitalizar y se puede visualizar. Aquí tenemos un ejemplo de 3 cosas de las cuales podemos hacer con esos cantos cuando los grabamos. Podemos hacer un oscilograma, un sonograma o un espectrograma de poder. Lo más usado es el sonograma, que es básicamente la frecuencia versus el tiempo, o sea, lo que gasta ese canto o ese llamado en ser emitido. Aquí tenemos un ejemplo, lo voy a volver a poner, es el Pitangus sulfuratus, y aquí este sería un ejemplo del canto. Fíjense que es un poco, aunque es un canto simple, pero es mucho más complejo que el simple llamado. Entonces voy a poner aquí el llamado. Y ahora vamos a colocar el llamado. Entonces, si ustedes observan, básicamente el canto como tal está compuesto por 3 notas, mientras que el llamado está compuesto por una sola nota. ¿Sí? Este es en una especie, es un ejemplo, pero existen otras especies que tienen, digamos, una múltiple despliegue de cantos. Por ejemplo, el Mimus gilbus es una especie que tiene la capacidad de, en menos de una hora, cantar 100 tipos diferentes de cantos. O sea, en una población usted puede encontrar más de 100 cantos que un solo individuo pueda ejecutar. Entonces, a veces eso hace que el canto sea un poco complejo y muchas veces para la determinación a veces es muy complejo. Sobre todo esa complejidad está en ese gran número de especies que aprenden a cantar. Un ejemplo que nos pasa mucho es tratar de diferenciar Pheugopedius fasciatoventris con Pheugopedius mystacalis. Son 2 especies que el canto es muy parecido y que muchas veces los reconocemos más es por el límite altitudinal
que por el mismo canto, pero el canto en las dos especies llega a ser diferente, no tanto en las notas, sino en los ritmos en los cuales se emiten esos cantos. Entonces, el canto hay que saber aprender a reconocerlo. Bueno, entonces, ¿qué podemos entonces hacer con el canto? Cuando escuchamos un canto, pues básicamente, pues podemos reconocer la especie, ya sea que vayamos en el campo, que estemos directamente en la casa. Podemos con el canto estimar el número de individuos. Muchas veces es muy típico en la madrugada escuchar 3 o 4 turdus leucomelas machos cantando al tiempo. Entonces, y cantan a una distancia que puede estar cerca de 50, 30, a veces hasta 100 metros, pero en ese punto donde tú estás, escuchas los 4 individuos cantando y tú logras diferenciar que hay 4 individuos cantando. Entonces, usted puede estimar, sin necesariamente estar viendo los 4, que están cantando 4 individuos. Ahora, esa estimación tiene que ser también muy sigilosa porque, digamos, esa manera la va aprendiendo a medida que usted va aprendiendo a reconocer y a establecer ese tipo de cosas. Pero es factible, muy factible estimar el número de individuos. También se puede relacionar la vocalización con otros comportamientos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, comportamiento de moving o de acoso. Un ejemplo muy particular es que a veces uno ve al Buteo manirrostris, al gavilán caminero, ser perseguido, por ejemplo, por el Tyrannus melancolicus, ¿sí? El Tyrannus emite unos llamados y va a arremeter contra hasta con el gavilán. Esa asociación entre la manera en que emite el canto o emite el llamado me permite también relacionar con comportamientos, pero también me permite de alguna manera, en algún momento dado, también reconocer a la especie, ¿sí? Sin embargo, el poder también racionalizar o relacionar estos dos eventos también es muy importante para llenar tantos vacíos de la historia de vida de las especies. Algo que yo a veces digo muy frecuentemente es que Colombia es el país con mayor diversidad de aves del mundo y llevamos de una tradición, digámoslo así, desde hace más de 100 años que nos han venido visitando y que hemos empezado a trabajar mucho en el estudio de las aves. Pero realmente yo diría que uno de los países donde menos se sabe de la historia de vida de las aves es Colombia. Y es porque nos faltan muchas especies, tenemos más de 1935 y poder reunir información de esas especies es importante. De ahí que la ciencia ciudadana se convierte en un pilar fundamental para que ese proceso de conocimiento de la diversidad sea mucho más efectivo que lo que podemos hacer, digamos, las personas que nos dedicamos al estudio mucho más concienzudo de estos organismos. Bueno, entonces, pues escuchamos el ave, pero entonces también podemos hacer algo. Podemos hacer la grabación con equipos altamente sofisticados que pueden tener un costo bastante alto, como por ejemplo una grabadora profesional Marantz, un micrófono Sennheiser y ponerle una capa para evitar el viento, poner otra serie de cosas. Pero también podemos hacer una grabación muy simple. Desde hace alrededor de 15, 20 años comenzaron a aparecer los celulares que empezaban a tener multifunciones, ¿sí? Empezaron a llegar una serie de equipos que en la actualidad hacen que las tareas sean mucho más eficientes y mucho más fáciles. Hay equipos modernos, actuales, los últimos celulares tienen unos micrófonos muy buenos que inclusive graban en frecuencias muy bajas, permitiendo hasta grabar frecuencias que, por ejemplo, grabadoras de entrevistas profesionales, de mano de entrevistas profesionales, muchas veces no consiguen grabar, como por ejemplo el canto de los colúmbidos, ¿sí? De las palomas, que son cantos de muy baja frecuencia. Entonces, este canto, pues básicamente nosotros con una herramienta como un celular cualquiera, ya sea Android, iPhone, lo que sea, podemos tener
tener un registro muy importante de lo que estamos escuchando, ¿sí? No importa que nosotros no reconozcamos la especie. A veces el registro nos permite llenar una serie de datos que al finalizar con el tiempo yo pueda determinar. Con la grabación de ese canto yo puedo ir a reconocerlo más adelante y eso me permite llenar, como les había venido diciendo, muchos vacíos en este proceso de estudio, de hobby de la ciencia ciudadana. ¿Sí? Entonces, ahora, además de que hay ya aparatos muy buenos que graban muy bien, también tenemos unos software o unas apps que han aparecido que permiten que esa grabación sea mucho mejor, pero además de eso, en los últimos años han aparecido una serie de aditivos o de elementos que pueden hacer que la grabación sea pues mucho mejor. Podemos tener pequeños, por ejemplo, micrófonos adheridos en ciertos tipos de celulares, podemos conectar, por ejemplo, en algunos casos, micrófonos o adaptar micrófonos a ciertos celulares, podemos adaptar toda una serie de cosas, los cuales me van a permitir que el canto sea mucho más claro, nítido y demás. Bueno, la grabación, cuando yo hago esa grabación, pues me va a permitir, por ejemplo, confirmar con evidencia la especie. Una foto es muy diciente, pero a veces, si no es con la cámara adecuada, si no tengo la capacidad bien, si no lo tuve cerca, si no me sirvió la luz, puedo tener muchas cosas para obtener una muy buena foto. O sea, a veces obtener una muy buena foto no es tan fácil. Pero así como una foto bien tomada o una foto en la cual yo pueda identificar a un individuo es muy bueno, pues el registro auditivo es igual de válido, igual de importante que una foto, porque con el registro estoy dando evidencia de que escuché ese organismo en tal sitio y que ese puede ser un excelente registro, o puede ser el registro de un comportamiento, o puede ser un registro que puede ayudar más adelante a otros estudios. Entonces, el grabar es muy importante. Como segunda cosa, pues determinar la especie en caso de no haberla podido reconocer en campo. O sea, aquí estoy dando los dos ejemplos. Uno, en el cual yo ya aprendí a reconocer la especie. Yo creo que a muchos de ustedes, los que vivimos aquí en la ciudad o en zonas rurales, a veces empezamos a reconocer las especies que cantan. ¿Sí? El cucarachero es uno de los que en las mañanas en muchos sitios comienzan a cantar y uno lo racionaliza y sin que uno se dé cuenta, ya comienza a identificarlo. Entonces, cuando uno ya está en ese proceso de aprendizaje, usted escucha el canto, lo graba y está contribuyendo a generar una evidencia, pero está contribuyendo también a reforzar su aprendizaje, porque lo está visualizando. Ahora, cuando usted no reconoce la especie, ya con el canto que usted tiene, puede desarrollar un segundo paso y es ese proceso de identificación de la especie, ya sea como lo estamos sugiriendo en este momento, y es que nos aprovechemos de las redes sociales, aprovechemos los amigos o las personas que tienen mayor conocimiento para la identificación de esas especies. Yo creo que todos los del grupo del Global Big Day, del WhatsApp, se han dado cuenta que muchas veces hay algunos compañeros que son bien gomosos y mandan fotos, pero que además también mandan registros de audio. Y muchas veces nos preguntan, ve, ¿este qué especie es? Y el poder identificarlo es una manera muy importante de que todos aprendamos. O sea, le identificamos el canto, la persona que propuso el canto aprendió, pero los demás del grupo siguieron en ese proceso. Entonces, eso es una de las tareas que tenemos que continuar reforzando y que es lo que queremos con esta semana de simulacro, que ustedes comiencen y que esta semana sirva para que ustedes se preparen en ese proceso de observación. Contribuye también para describir un comportamiento, ¿sí? que es también fundamental muchas veces para datos de conservación. Y finalmente con eso podemos depositarla en una base de datos.
esa base de datos usualmente están abiertas y son bases de datos en las cuales les aseguran a ustedes que su canto en general va a perdurar para toda la vida. O sea, esas bases de datos tienen copias de seguridad de tal forma que sus grabaciones van a quedar guardadas. Ahora, alguien alguna vez me preguntó, ¿será que vale la pena guardar ese canto que yo grabé en mi celular? Y yo le digo, mire, algunas de las especies que jamás había podido grabar y lamentablemente cantaron cuando tenía un celular, con la grabación del celular las he subido, les he hecho una limpieza y han quedado casi como si las grabara con ese aparato de 4 o 6 millones de pesos que es de grabadora de cantos profesionales. Entonces, claro, si podemos, si por ejemplo tenemos las condiciones de poder grabar, digamos, de tal forma que el canto quede muy claro, es importante subir la grabación. Hay grabaciones de cantos de especies que son muy raras y cualquier registro es muy importante, ¿sí? Por ejemplo, si mal no recuerdo, el diciembre del año pasado que hicimos y que participamos con algunos estudiantes de la Universidad de Ibagué en El Palmar, pues hicimos un playback, solamente como para a ver si de pronto aparecía la especie. Estábamos buscando, se me escapó el nombre del búho, es un búho muy raro, un búho diurno, se me escapó el nombre en este momento. Bueno, y bueno, después de 30 segundos el bichito no llegó, entonces pues seguimos caminando, cuando de un momento a otro empezó a cantar el animal y no teníamos, y precisamente el aparato que yo tenía para eso no funcionó y el que lo estaba grabando fue un estudiante que tenía con su celular grabándolo más adelante. Y ese fue un registro de una especie que es muy rara, que solamente creo que Diego Carantón lo tenía desde un reporte de hace años y que nadie más lo había podido, digámoslo de esta manera, confirmar, ya sea con un registro fotográfico, con un registro auditivo, la especie. Entonces, fíjense cómo un celular puede llegar a ser de gran importancia a la hora de grabar pues una especie pues difícil de encontrar, ¿no? Igualmente, por ejemplo, el año pasado precisamente en el Global Big Day, logramos reportar una paloma que tiene una distribución muy atípica y que no se había visto en el Tolima, y logramos hacer el canto con una grabadora pequeña, pero logramos grabar el canto, y ese registro pues fue muy importante hasta el punto de que pues el curador, que creo que en ese momento era Hernán también, me preguntó, ven, si escuchaste la especie, es que está. Entonces le dije, sí, le voy a subir el canto. Y subí el canto y efectivamente ahí con eso comprobé que esa especie era la que estábamos reportando. Ahora, grabarla entonces es de suma importancia y subirla es mucho más, porque de nada sirve yo tener la colección privada si la voy a tener ahí almacenada para que el día que se me dañe el disco duro, me roben el computador o que algo pase, pues esos registros se me vayan a perder. Entonces, básicamente lo que hay que hacer es grabar y subir esas grabaciones a la plataforma Evir. Evir tiene esa posibilidad y una ventaja que tiene la plataforma Evir es que lo puedes subir directamente en WAP, ¿sí? Que ya vamos a explicar qué ventajas tiene eso. Y puedo subirlo a otras plataformas como por ejemplo Senocanto, inclusive puedo enviar los cantos al Instituto Alexander von Humboldt, que tiene también una colección de sonidos y también sería una contribución importante. Existen también otra serie de colecciones de sonidos, pero digamos que estas son como las principales, y las dos primeras son las que permiten de una manera muy fácil, rápida, hacer ese tipo de contribución. Bueno, ya cuando yo hago la grabación, yo debo digitalizar esa grabación en la mayoría de los casos. Por ejemplo, en el celular, si yo tengo
Les voy a contar, por ejemplo, en mi celular. Yo en mi celular tengo un iPhone. El iPhone no guarda ni en MP3, ni en MP4. Él es solito y aparte, él no le gusta mezclarse, entonces graba en un formato, todos los formatos que guarda iPhone son raros, entonces tiene usted que bajar el canto al computador, buscar en línea cómo transformar eso a WAV o a otro tipo de sonido, de archivo de sonido que sea común, ¿sí? Creo que el que más conocemos nosotros es MP3, pero también otro importante es el WAV. Entonces, ya si usted tiene una app que le guarde en el formato WAV o en el formato MP3, ya usted puede subir el canto directamente a EBIR después de que termine el listado, ¿sí? Pero recuerden que esas fotos y esos cantos solamente se pueden subir a través de la página desde un computador o inclusive desde el celular, pero hay que saber tener claro cómo subir los cantos. Yo lo que más sugiero es pasar los datos del celular al computador y en el computador digitalizar o organizar, digitalizar en el computador los cantos, ¿sí? Ya digo en el computador porque básicamente las grabaciones que se hacen en el celular, inclusive ya las grabaciones de las grabadoras como la Marantz ya se hacen de manera digital, ya casi nadie usa cassette ni otra serie de cosas, sino ya todo es digital. Entonces, pues lo primero que tenemos que hacer es enviar esos datos o esas grabaciones al computador y esas grabaciones pues en el computador ya se suben a las plataformas, ya sea Senocanto o EBIR, y eso le va a permitir a los diferentes científicos, académicos, etcétera, etcétera, por ejemplo, para caracterizar el canto, para estudios de comportamiento y ecología, para estudios de sistemática y taxonomía. Pero aquí esa caracterización del canto no es solo para los académicos, sino para los pajareros, para el que quiera, para el que quiera comparar. Es una estrategia muy importante, por ejemplo, de aprendizaje, de que cada vez que salgamos podamos mejorar nuestros registros. Entonces, algunos tips para mejorar nuestras grabaciones y para llevar a cabo esas grabaciones. Yo creo que una de las cosas más importantes, pues primero que todo es grabar el canto, ¿sí? Empezar a buscar cuáles son esas posibilidades que les da los diferentes equipos, ¿sí? Algunos equipos, algunos iPhone o algunos Android vienen ya con un dispositivo, pero usualmente es mejor buscar una aplicación. Hay muchas aplicaciones que son gratuitas, que permiten obtener una mejor grabación, pero sobre todo guardar en formatos que podamos utilizar. Primero, formatos que guarden mejor los datos, o sea, que guarden mayor información. Y segundo, apps o software que permitan hacer ese depósito de esos cantos en esas bases de datos, ¿sí? Entonces, usar software especializados, principalmente que permitan guardar en archivo WAV. El archivo WAV es un archivo un poco más pesado, pero es un archivo que permite tener una mayor resolución en la información de la grabación. O sea, me permiten guardar con mayor resolución esos cantos. Entonces, por eso se sugiere que se guarden ese tipo de archivos. Por ejemplo, el iPhone no hace eso. Entonces, tiene uno que bajar una aplicación que permita hacer la grabación, pero que esa grabación se haga en ese tipo de archivos. En el caso del Android, por ejemplo, recomiendo RedForge 2. Es, digamos, una de las aplicaciones que recomienda Cornell. Yo la estuve revisando, es una aplicación fácil, se puede manipular muy fácilmente y permite lo que nosotros queremos y es mejorar las grabaciones. Entonces, por ejemplo, la configuración en esta app es cuando se vayan a configurar,
pues que la grabación se haga en archivo WAV, que tenga una tasa de automuestreo de 48 kHz y 32 bits de audio. Esta es la configuración que nos permite tener una mejor configuración a la hora de obtener el registro, ¿sí? Ese para el caso del Android. Para el caso de la plataforma de iPhone o Mac, pues esta app también es bastante interesante. Esta es la que yo uso, se llama Voice Record Pro. Es una también un poco amigable, permite, por ejemplo, grabar también en archivo WAV, tiene una tasa de automuestreo de 48 kHz y un audio de 24. Quisiéramos que fuera de 32, que hace que la calidad de la grabación sea mejor, pero pues no lo permite. Ah, bueno, otra cosa es que también es importante que los canales sean mono, así permite que la grabación sea mucho más eficiente, o sea, sea mejor también la grabación. En el caso anterior también es posible colocar que la grabación sea mono, porque recuerden que podemos tener estéreo o mono, entonces es mejor que venga de un solo, y más aún que no utilizamos dos micrófonos, sino utilizamos uno. Hay muchas más apps, ya sería que ustedes las exploren en cada uno de los diferentes dispositivos, pero estas son las dos más recomendadas para la grabación de aves y sobre todo, una de las recomendaciones más importantes es que se guarde en archivo WAV. Ahora, ese archivo WAV pues permite, como les mencioné, que la calidad del sonido que nosotros vayamos a subir a las plataformas sea mucho mejor. Bueno, ¿qué otros tips tenemos y que son fundamentales? Y sobre todo, aquí como ejemplo, cuando vamos a utilizar un celular, pues lo primero es que hay que identificar en dónde queda tener claro, ¿no? Dónde queda el micrófono, ¿sí? Y entre más cerca quede el celular a la fuente, la grabación va a quedar mucho mejor, ¿cierto? O sea, si yo estoy escuchando una ave a 50, 30 metros, pues entre más cerca yo esté de la grabación, de la fuente emisora, pues la calidad del sonido va a ser mucho mejor. La energía con la cual va a quedar grabado el canto va a ser mucho mejor. Ahora, obviamente pueden haber algunas diferencias, algunas problemáticas, ¿no? ¿Sí? Y una de ellas es que, bueno, puede que el canto sea, tengamos la oportunidad de cantarlo muy cerquita, ¿sí? A veces, pues, pueden darse esos papayazos, como llama obviamente uno, ¿no? Pues la mayoría de las veces no ocurre eso, pero cuando la podemos grabar demasiado cerca, que casi que está como que igual que nosotros, pues hay que tener ciertas precauciones. A veces se puede generar algo que se denomina esturación, y es que se satura mucho el micrófono y yo no voy a grabar claramente, ¿sí? Otra inconveniente que podemos tener cuando hacemos estas grabaciones es que haya mucho viento. A veces, por ejemplo, en el páramo, en sitios abiertos, hay mucho viento, ¿sí? Y ese viento puede interferir mucho en la grabación y estura la grabación. Entonces, a veces es importante colocar algún aditamento que pueda evitar o disminuir ese tipo de cosas. Usualmente uno puede colocar un filtro bien delgadito de espuma, ¿sí? ¿No has visto unas espumas que son bien delgaditas? Yo puedo colocar como una funda o un filtrico de espuma que permite que ese viento no me vaya a afectar la grabación, ¿sí? No en todos los casos ocurre, sobre todo dentro del bosque, pues no hay tanto problema, pero muchas veces cuando salimos a zonas abiertas, el viento puede ser una problemática y no nos permite hacer una muy buena grabación. Entonces, personalmente, cuando inclusive llevo la grabadora de mano, lo que utilizo es una media de mi bebé, una media chiquita, o también compro una funda de espuma, no vale mucho, por ahí como 2.000 pesos. Trato de conseguir una muy delgadita para que
no me vaya a afectar mucho. También puede utilizarse eso cuando tenemos, andamos en un sitio donde puedan haber este tipo de cosas. Ahora, otra cosa importante cuando vayamos a hacer las grabaciones es apuntar con el micrófono a la fuente. Eso es fundamental. Entonces, lo primero es tenerla muy cerca. Lo segundo es apuntar el micrófono a la fuente, ¿sí? O sea, si el pájaro está cantando hacia arriba, coja el celular con la parte que lleva o que tiene el micrófono y apúntelo hacia arriba, tratando de disminuir un poco la distancia, ¿sí? Igualmente, si el pájaro está cantando al frente, al lado, hay que buscar cuál es el sitio en el cual la grabación se haga más efectiva, ¿sí? Entonces, es importante, ya que podemos mover la mano, poder apuntar hacia donde se encuentra más fácilmente la fuente de la emisión del sonido, que en este caso, pues, es el pájaro que de nuestro interés. Ahora, otra cosa importante, y es una recomendación en general cuando uno va a hacer grabaciones, y es, si yo voy grabando, el resto de personas, si voy acompañado, pues es importante que se queden callados. Uno en las grabaciones de Senocanto o en otras grabaciones, principalmente la mayor fuente de ruido son los compañeros, ¿sí? Entonces, cuando vayamos a hacer un recorrido o que estemos ahí en la casa y que de pronto... pues evitar estar cerca con el perro, con otras personas que de pronto me vayan a afectar claramente el ruido, ¿no? Obviamente hay ruidos como el del vecino, va a haber el perro, el gato, el carro, pero a veces tenemos mucha suerte o tenemos tanta suerte que podemos tener muy buenas grabaciones y podemos tener en un espacio de tiempo, en un fragmento del tiempo, en donde el canto queda limpio. Entonces, hay que hacer, hay que hacer la grabación, hay que intentarlo grabar lo mejor posible. Ahora, a veces cuando, por ejemplo, en el jardín o cuando vamos en el campo, otro de los ruidos también importantes es grabar cuando vamos caminando. Eso también, la caminata también va a generar, aunque uno no lo cree, el pisar las piedras, los palos, mover las hojas, todo eso genera ruido. Ahora, a veces uno puede hacer cositas que contribuyen a grabar mejor el canto, y es lo siguiente. Usted escucha el ave, lo graba, si tenemos el ave a veces tenemos aves muy animadas a cantar, entonces tú lo grabas durante un tiempo, puede ser 1 minuto, 40, 50 segundos, te acercas mucho más al animal y lo continúas grabando, y cada vez vas haciendo grabaciones hasta estar más cerca del animal. ¿Eso qué asegura? Primero, que aseguras el registro. Segundo, que entre más cerca la grabación va a quedar mejor. Y usualmente, y eso es lo que uno seguramente hace, es que escoge la grabación mejor, y la grabación mejor es la que vamos a tener más cerca. Pero es mejor pausar o parar y volver a comenzar que grabar todo el pisoteo. A veces limpiar esos cantos con esos ruidos es muy complejo. Entonces, tal vez modificar un poco el cómo tomamos los datos puede ser fundamental. Hay que hacerlo en silencio, obviamente, bajo nivel de movimiento, como les estaba mencionando, y hay que tener paciencia, ¿sí? Muchas veces, y eso pasa siempre, canta el animal y de aquí a que abra la A, ¡pum!, no vuelve a cantar. Y dura ahí 10, 15 minutos y no cantó el animal. Y arranca uno y preciso vuelve y canta, lo pone a grabar y ya el animal se cayó y no volvimos a grabar. Eso pasa mucho al principio y ya cuando tenemos experiencia también pasa muchas veces, pero es cuestión de tener paciencia. A veces, muchas veces no se espera uno grabar cosas tan interesantes y lo puede hacer, como les he mencionado, a través del celular. Yo les sugiero grabar entre 1 y 5 minutos. Creo que eso le va a permitir a ustedes una franja en la cual haya grabaciones que sean muy nítidas, muy limpias, pero además de eso, cuando yo grabo entre 1 y 5 minutos voy a tener una muestra representativa del canto que le va a permitir a otras personas poder utilizar ese canto en ciencia, ¿sí?
Por ejemplo, en establecimiento de variaciones geográficas del canto, variaciones en el comportamiento, inclusive variaciones que permitan diferenciar o separar especies, en el caso de análisis taxonómicos. Entonces, más o menos una buena franja es entre 1 y 5 minutos. Ahora, no quiere decir que el de 10 segundos no sirva. A veces pasa muy frecuentemente que grabamos 30 segundos, pero en esos 30 segundos pudimos grabar un pájaro que hace mucho tiempo no tenemos registro o que es muy raro para la zona. Entonces, eso permite también tener una franja. Ahora, sobre todo para las personas que no tienen mucha experiencia al principio, también es importante tener esa grabación de cantos largos. ¿Por qué? Porque a partir de toda esa colección de sonidos ambientales, puede uno registrar muchas especies al tiempo y entonces se convierte en una tarea también importante de ejemplo, por ejemplo, en esta pandemia, y es poner a grabar cada tanto un minuto, cuando usted vea que todo está lleno, saturado de especies, usted lo pone, graba 1, 3, 4, 5 minutos, y eso le va a dejar una franja de muchas especies. Seguramente en 5 minutos usted no puede encontrar hasta 20, 30 especies en algunos sitios, y pues si encuentra 10, 15, 5, una es un registro bastante importante. Bueno, otra cosa y que es de suma importancia y que es fundamental para el registro es que usted se grabe, que usted coja su celular y grabe su voz, pero esa grabación de su voz tiene una finalidad importante y es registrar el canto, ¿sí? Saber exactamente qué es lo que usted está registrando, porque de nada me sirve yo registrar, por ejemplo, el búho este que les comenté, llevarlo a mi computador, esperar 1 o 2 meses para procesarlo, y ya cuando lo voy a procesar, ¿a dónde fue que yo grabé ese bicho? ¿Será que sí fue en el Palmar? ¿O será que fue llegando a la caseta o fue en juntas? ¿En dónde fue que grabé eso? Entonces, para evitar las confusiones, para evitar todo ese tipo de cosas, desde la fecha, la hora y todo eso, debe ser registrado en la grabación. A veces es cansón, tedioso, pero créanme que cuando uno está empezando a subir esos cantos, eso le permite a uno ser más organizado y que se dé con exactitud el registro de esos cantos. Entonces, por ejemplo, lo primero que uno debe decir es la fecha, la hora, el lugar. Si tiene coordenadas, mucho mejor. ¿Sí? Lugar, fecha, 9 de mayo, hora, 5 de la mañana, lugar, jardín de mi casa frente al Parque Centenario. Especie, no la describí, no la reconocí, o si la reconozco, Traupis episcopus. Si no estoy claro si es el Traupis episcopus o es el Traupis palmaro porque está muy oscuro, entonces voy a colocar confróntese tal especie. ¿Por qué? Porque cuando usted va a ir a comparar la especie ya tiene una idea. Puede que cuando vaya a revisar el canto en el computador usted no se acuerde. Entonces eso le va a dar una idea de cuál posiblemente especie. Y algo que uno aprende con el tiempo es que a medida que va haciéndose, digamos, tenga más conocimiento, a veces uno con el sonido ya uno llega fácilmente a la familia sin necesidad de saber el canto. Simplemente usted cuando va a ir a buscar los cantos, empieza a buscar los cantos por la familia. De ahí viene el proceso de aprendizaje. Bueno, otros aspectos importantes, como por ejemplo el comportamiento. El animal estaba comiendo, forrañando, libando, estaba en un despliegue de lucha, de agonístico, se encontraba reproduciéndose, se encontraba en el hábitat, en tal hábitat, cerca al agua, en el río. Todos esos datos son fundamentales para esa descripción que les decía que es demasiado importante y es llenar vacíos en la historia de vida de las especies. También me permite decir el número de individuos. A veces, como les decía, cantan 4 especies, pero a veces cuando voy a revisar el canto no tengo claro cuántas hay, pero yo en el campo pude saber cuántas. Entonces eso también es importante. El clima, si estaba lloviendo, mucho sol, si usó o no usó playback, y si observó o no observó el animal, porque yo lo puedo reconocer porque cantó y yo lo estaba viendo, o porque lo escuché pero no lo vi. Entonces también es importante porque eso se nos olvida. Y finalmente, si con el tiempo yo puedo ir aprendiendo qué especies existen de fondo.
¿sí? Ah, estaba Traupis Episcopus, pero al fondo estaba sonando el Megascope Choliva a las 5 de la mañana, ¿sí? Entonces, ahí es importante poder registrar claramente todo eso. Entonces, fíjense todas las posibilidades que nosotros podemos tener. Entonces, pues en ese después que nosotros habíamos hecho, hacemos entonces del celular, pasamos los datos al computador, vamos a regresar un poquito, y hacemos el paso del sonido al computador, y vamos a verificar y comparar el canto, y en algunos casos hasta limpiar el canto, ¿sí? Hay una serie de software que son gratuitos, que pues eso necesitaría otro curso, otra cosa, pero haciendo el ejercicio, grabando el canto, visualizándolo, usted va aprendiendo, cacharreando como comúnmente llaman. Por ejemplo, ¿qué es lo que usualmente necesita el canto cuando hay mucho ruido? Simplemente disminuir o quitar una franja del ruido. Si ustedes ven esta imagen, no recuerdo ni qué, esto es como un Mimus Gilbus, pues en general no hay ruido. Y el ruido que hay es esta franjita que hay acá. ¿Qué es lo que uno recomienda cuando va a introducir un ruido a la base de datos? La primera recomendación es tratar de no modificar el canto. Si uno hace la modificación porque ya conoce, ya maneja un software, tratar de que la modificación sea mínima, de pronto para quitar un ruido, alguna cosa, ¿sí? Dentro de los software que se sugiere para hacer ese tipo, por ejemplo, que es gratuitos, Ocean Audio, está también Audacity y Adobe Audition, que ya, pues ya está pasando de uso, pero por ejemplo ese era un software pago. Entonces, cuando yo paso el sonido, pues voy a verificar y comparar el canto, ¿sí? Es algo muy importante. Y ya sea que lo limpio o no, hay cantos que no necesitan, muchos cantos no necesitan limpiarse, pues lo voy a subir a las diferentes bases de datos. Esas bases de datos, pues las principales bases de datos que se manejan, como yo lo mencioné, es EBIR o Senocanto. Digamos que la dificultad que tiene EBIR, pues es simplemente abrir la plataforma y hacer el procedimiento de subir el canto, ¿sí? No tiene mayor discrepancia. De pronto ahorita muestro rápidamente cómo se hace el proceso. Y finalmente en el Senocanto, bueno, el EBIR recibe cualquier no, pero recibe MP3 y WAV. Sin embargo, recomiendo mucho que se suba WAV. ¿Sí? Como les mencioné, es un formato muy bueno y que permite guardar una mejor calidad de los sonidos. En Senocanto, por ejemplo, Senocanto es mucho más abierto que EBIR. EBIR, para usted solicitar los cantos para hacer estudios, tiene que llenar un formato, hacer allá la solicitud, ellos le regresan la indicación y demora un tiempo y a usted le van a llegar los cantos, ¿sí? O le van a permitir descargarlos cierto tiempo. En Senocanto es un poco más abierto, usted puede escoger mucho más fácil los cantos para hacer comparación, para aprender, para hacer muchas, digamos, reconocimiento de especies, ¿sí? Y además de todo, pues bueno, la desventaja que tiene es que solo permite formato MP3, ¿sí? Que es un formato que ocupa menos espacio, pero es de menor calidad, ¿sí? Sin embargo, pues subir los cantos allá también es de suma importancia porque se hace mucho más fácil y usted mismo puede bajar mucho más fácil los cantos. Simplemente le da a descargar y el canto le va a caer. Voy a dar entonces un ejemplo ahorita para finalizar de cómo subir en ambos casos la plataforma. Y aquí les voy a mostrar dos ejemplos, un ejemplo, perdón, de esto. Aquí tenemos dos especies que están muy comúnmente, o se encuentran muy comúnmente en Ibagué, en muchas zonas. Desde que hay un árbol, ambas las vamos a encontrar ahí. Estamos hablando de la Turdus leucomelas y de la Turdus ignobilis. Pues son las mirlas comunes aquí en la zona urbana e inclusive en la zona rural también, y que cantan
y ese canto pues puede a veces llegar a ser muy diferente, o muy diferente, no, muy parecido, que permite confusiones. Sin embargo, al hacer estas comparaciones uno puede revisar cuál es la diferencia entre una y otra. Digamos, aquí ya tengo digitalizado el canto, lo puse aquí en Ocean Audio, ¿sí? Esta que tenemos aquí, la Turdus leucomelas, por ejemplo, una de las características que tiene esta Turdus leucomelas es que tiene una menor frecuencia, entonces el canto se suena un poco más grave, y tiene las notas mucho más gruesas. Miren esta nota, comparen esta nota con estas otras, que son mucho más delgadas. Entonces, la leucomelas hace como si fueran unos, se me escapó la palabra, como si fueran unos trinos, ¿sí? Entonces hace las notas como más largas, más trinadas, mientras que la Turdus ignobilis las hace mucho más finas, y entonces el canto usualmente del leucomelas es más corto, más pausado, mientras que el del Turdus ignobilis es mucho más largo. Y son un poco, la frecuencia de la leucomelas es más baja que la de ignobilis. Aquí ustedes pueden ver esto que estoy mostrando, es simplemente la frecuencia, ¿sí? Aquí abajo está el tiempo y aquí está la frecuencia. Entonces pueden ver que la mayoría de cantos están por debajo de la frecuencia de la Turdus ignobilis, ¿sí? Entonces esta ignobilis, esta leucomelas, esta tiene una menor frecuencia. Ahora, esto es lo que permite a los investigadores poder hacer esas comparaciones que tanto les sirven a, por ejemplo, a la conservación, a la taxonomía, etcétera, etcétera. Entonces vamos a escuchar las dos especies a ver que se escuchan un tanto diferentes. Bueno, entonces ya para terminar, vamos a hacer rápidamente un ejercicio entonces vamos a meternos aquí, es muy fácil, simplemente meternos a Google, vamos a empezar con Xenocanto, ¿sí? Buscamos Xenocanto, y lo primero que podemos hacer para hacer la comparación, por ejemplo, si yo tengo una grabación y quiero saber si la especie que yo encontré es la misma, entonces, por ejemplo, me voy a meter con Pitangus sulfuratus. Piensen que yo le voy anotando la especie, Pitangus, y él me va mostrando las opciones. Entonces yo le doy de esa manera que él me resulte, que yo prima pues la ventana que se me despliega. Hay algo muy importante y es que me abre el mapa con los diferentes registros. Miren la cantidad de registros que tiene Pitangus sulfuratus, que es el que comúnmente llamamos bicho fue. Por todos lados, el primero me muestra el rango de distribución, me muestra las posibles subespecies, pero vuelvo así como dijo Hernán, no hay que complicarnos mucho con esto, aunque ellos promueven lo de las subespecies, a veces eso no es muy complejo, no es bueno meternos por ese lado. Bueno, en todo caso, si yo quiero mirar cómo canta en mi localidad, me voy a buscar cantos cercanos a donde yo estoy. Entonces yo sé que estoy en Ibagué, ¿sí? Y voy a buscar en Ibagué o cerca de Ibagué qué cantos existen. Entonces, mire, aquí está, por ejemplo, aquí hay un registro de Harold Flores, aquí tengo un registro de Cristian David Gaitán, aquí tengo otro, bueno, mío, ¿sí? Precisamente creo que el que les mostré ahorita. Entonces vamos a escuchar este. Entonces, por ejemplo, ahí básicamente es un llamado, ¿no? Bueno,
Listo. Este es el canto. Él me está mostrando que en ese punto, que no sé dónde será, dice Reserva Natural La Lucía, vereda La Montaña. Ahí encontré o tengo el registro de esa especie. Yo aquí tengo el código de acceso, ¿sí? O sea, el código de la colección, y aquí me permite descargar el archivo, ¿sí? Ese archivo, pues fácilmente yo lo puedo descargar y puedo hacer posteriormente la comparación de ese canto, ¿sí? Yo ya tengo automáticamente para que me abra el Ocean Audio, ¿sí? Yo lo puedo programar y bueno, el Ocean Audio, como les dije, pues es libre. Simplemente busquen Ocean Audio, software, y lo pueden bajar. Y pueden abrir los archivos con ese software. Ahora, aquí puedo visualizar, le digo visualíceme el espectro, y a través de esa visualización pues puedo hacer diferentes cosas. Una de esas es coger mi canto, el canto que utilicé, y compararlo aquí directamente con lo que yo estoy comparando para verificar que sí es la especie, ¿sí? Y él me permite visualizar en tiempo real. ¿Cuál es el canto? Por ejemplo, aquí esta es otra especie. Aquí este es el Pitangus. Aquí ya fue el canto. Aquí hay otra especie. ¿Listo? Entonces, esa es una base de datos bien amigable, muy fácil de llenar. Yo puedo hacer comparaciones, puedo buscar la especie o buscar especies, y hay algo importante. Yo puedo inscribirme, ¿sí? Montar mi cuenta, es muy simple, simplemente pues anotar cosas como así, la misma información que usted monta en Facebook, es exactamente lo mismo, y usted puede cargar sonidos, ¿sí? Simplemente, pues va a ir, es cuestión de cacharrearle, simplemente encargar sonidos. Usted busca una localidad, por ejemplo, puede buscarla o puede ubicarla, ¿no? También usted puede decir, mire, mi localidad es aquí, ahí en ese punto. Yo puedo meter las coordenadas, que es lo mejor, o buscar otra localidad que ya exista, o de acuerdo al mapa que yo tengo, ¿sí? Buscar mi localidad. Por aquí donde se me perdió Ibagué. Bueno, por ejemplo aquí, si yo quiero ver el mapa satelital puedo hacer lo mismo, etcétera, etcétera. Entonces, por ejemplo aquí, si estoy en este lugar, puedo poner ahí mi localidad y aquí darle seguir, ¿sí? O puedo buscar otra localidad como por ejemplo, pongamos Clarita. A ver si de pronto me sale por ahí la localidad. Que por acá está. Bueno, él me buscó ahí todos los que estaban con Clarita. Obviamente me refiero a Clarita Botero. Y aquí él me va a mostrar, me está mostrando, aquí hacia arriba, perdón. Mire, Clarita Botero y Ibagué Tolima. Ah, bueno. Es muy importante ver qué parte de Clarita, ¿no? Ahí también lo que hablábamos ahorita con el registro de BIR, en dónde es que se puede, en dónde la localidad. Bueno, en todo caso es muy sencillo, simplemente le digo siguiente, aquí le digo seleccionar archivo, ¿sí? Y busco mi archivo, busco mis cantos, en dónde lo tengo, y finalmente voy llenando el documento. Y yo puedo tener una opción aquí, por eso les quería mostrar esta parte. Yo puedo mostrarle algo que se llama desconozco la identidad, ¿sí? A veces esto demora mucho, pero muchas veces cuando uno está arrancando, existe gente que a veces ve el canto, lo ve por ahí, o a veces hay gente, consultores, que están mirando los cantos, y si el canto está bien grabado, le va a llegar a usted un correo y le dice, ve, yo creo que esa especie es tal, ¿por qué no la verifica? Entonces, esta es una manera en la cual usted, una especie es conocida, puede depositarla en la base de datos
y cuando ya tenga el reconocimiento que alguien le sugiera, usted le cambia y ya va a aparecer allá directamente en la plataforma de que usted fue el grabador, ¿sí? Hay otra serie de información como la fecha, la hora, la altitud. Fíjese que de acuerdo a la ubicación del mapa, él ya le da la altitud, le dice si es un canto, un subcanto, un reclamo de alarma, etcétera, etcétera. Si usted supo el macho, si no sabe, si es incierto, el estado, si era adulto, juvenil. Pero si usted no tiene nada de esa información, pues simplemente lo deja vacío. Y aquí simplemente si observó el ave sí o no, si usó reclamo, o sea, usó playback, si cómo fue la calidad, de acuerdo a lo que usted considere, fue regular, muy mala, regular, buena o muy buena, ¿sí? Y va continuando aquí en siguiente y le va dando los diferentes pasos. Creo que este es uno de los mejores, digamos, al inicio es la mejor manera de uno comenzar a trabajar, a aprender, ¿sí? Les voy a mostrar un canto que tuve que grabar, hacerlo con grabadora. Ah, por aquí voy a mirar el que hicimos también con un celular, el Glaucidium. Bueno, Glaucidium nubicola, era ese, creo. Bueno, por ejemplo, vamos a ver el Glaucidium nubicola. No, ese no era, no. Ya olvidé el nombre. Bueno, busquemos Galaria rúfula. Ah, es que ese Glaucidio no lo tengo yo aquí en el Xenocanto, lo tengo ese en Evir. Bueno, rápidamente es para mostrarles a ustedes un ejemplo de un canto grabado con un celular. Ese ejemplo, no estoy mal, es aquí. No. Bueno, este creo que es este. Bueno. Debe estar aquí. Bueno, por ejemplo, este fue un canto que se hizo con un celular y que permitió subirlo a la base de datos y que permite un registro bastante importante en esa zona. Fue grabado entre los límites entre el Quindío y el Tolima, en lo que llaman la línea en Toche. Y una de las modificaciones que hice, por ejemplo, para el canto simplemente fue subirle un poco el sonido. Aunque ahí queda un poco bajo, ¿no? Bueno, pero aquí ustedes pueden observar cómo se ve claramente el canto, ¿cierto? Entonces, fíjense cómo con un celular yo puedo registrar una especie que es muy difícil de ver, una especie que antes no tiene tanto registro en el Tolima. Entonces pueden ver que básicamente en el Tolima como tal, pues es ese y otro, no hay más. Entonces, la importancia de subir y de hacer esas grabaciones. Bueno, el otro ejemplo que vamos a hacer es aquí en el Evir. Yo creo que ya la gran mayoría pues ya ha escrito, ahí está en mi Evir. En mi Evir yo puedo aquí observar rápidamente, administrar mis observaciones. Me meto ahí en administrar mis observaciones. Por ejemplo, aquí yo puedo decirle vista detallada y agregar multimedia, ¿sí? Ahí en agregar multimedia, entonces yo puedo subir el archivo que ya tenga yo en mi computador. Le digo agregar, voy, busco mi sonido, ¿sí? Por ejemplo, yo en mi carpeta tengo una carpeta que se llama cantos y similares y tengo una donde dice sonidos brutos. Y en cada salida que yo hago, en general, o por tiempo, o por salida, tengo una grabación. Entonces, en esa grabación, por ejemplo, mire, yo aquí en este caso todavía tengo 3 individuos sin identificar.
y puedo entonces darle doble clic y subir el archivo, ¿sí? Y simplemente después decirle listo, y ya el archivo se me va a subir directamente a la plataforma. Algo importante es que cuando usted graba, usted también se convierte en un contribuyente, digámoslo de esa manera, de cantos, de fotos y demás en sus observaciones. Entonces, es una manera muy importante también de contribuir y sobre todo en este tiempo, pues que estamos en la pandemia. Bueno. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Cualquier pregunta, las escuchamos. Creo que ya se nos acabó el tiempo. Sin embargo, ahí les dejo mis correos y de pronto hay alguna apreciación. Le agradezco a Jorge García, quien me permite el uso de su Yo tengo una fotografía, pregunta, que Jair. la mayoría de esas fotos son de su propiedad. Bueno, muchas gracias. Yair y todos los amigos Jair, yo tengo una amantes de las pregunta. aves, muchísimas gracias. Permítame. Una pregunta. Sí, señor. Cuando usted graba en un río, ¿cómo hace para ese sonido ambiente para mitigarlo? Es una pregunta muy interesante, Hernán, ¿cierto? Pues Hernán, no hay nada que hacer. Puede que yo tenga el aparato, Sí, sí. el mejor Sí. aparato que yo pueda conseguir, el de millones de pesos, pero el ruido ambiental ahí es muy complejo, es muy difícil quitarlo. La única manera de disminuir el ruido ambiental es acercándose lo más posible al ave, de tal forma que la energía con la cual se graba el canto supere la energía del ruido. Hay sitios muy complejos, por ejemplo, Entre Aguas, pues por eso se llama así, Entre Aguas, tiene el río Cuello y tiene, ¿cómo se llaman las quebradas que tiene ahí? Varones y otra cosa. Y grabar cerca de las cañones es muy difícil porque hay mucho ruido. O sea, el ruido de las cascadas, del paso del agua, es muy complejo. La única manera de hacer eso es tratar de grabarlo lo más cerca posible y de pronto hacer un procedimiento a través, por ejemplo, del Ocean Audio, del Ocean, del software tratar de disminuirle un poco el ruido. Pero el resto es muy complejo. Por ejemplo, si ustedes ven mis grabaciones de Senocanto, ¿cómo se llama esta especie? De Avia cristata, casi todas, lamentablemente me las he encontrado es cerca al río, cerca a la cascada, y son re malas, porque se escucha el agua y al fondo se escucha por allá el bichito. Entonces, pero bueno, es importante eso, es el registro, ¿no? Recuerdo que tengo un registro por allá en Río Blanco, por allá donde nunca nadie había ido, y pues se logró grabar. Entonces esas son cosas importantes, que también pues en la base de datos sería importante. No sé si haya otra pregunta. Muchas gracias, Jair. Bueno, sí. Si no hay más preguntas, entonces les agradezco mucho por su participación. Lo estaremos entonces comunicándonos con las demás personas a través del WhatsApp. Ahí estaremos, por ejemplo, revisando la base de datos de las personas para, digámoslo, dejémoslo de esta manera, toda esta semana estemos de simulacro, que subamos listas, subamos listados, hagamos grabaciones, registros, para que nos preparemos para este sábado 8. Nosotros, pues desde la dirección del Global Big Day estaremos muy atentos con Hernán, con Catherine, con Ronald, con Jason, con otra serie de personas que nos puedan